Buenos días, queridos y queridas del Señor. Estamos estudiando el capítulo 6 de Apocalipsis. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. No hay otro como tú. En este día te damos gracias por poder estudiar tu preciosa palabra y rogamos que tú abra nuestro entendimiento para poder verte, para poder ver tu soberanía, tu grandeza, quién tú eres y cómo funcionan las cosas en este mundo, Señor, de acuerdo a tus dictámenes. Rogamos, Señor, tu iluminación de entendimiento para este texto. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, estamos estudiando el capítulo 6. Sé que muchos de ustedes precisamente habían estado esperando poder llegar a este capítulo para poder estudiarlo juntos. Ahora bien, como también les dije la vez pasada, si esta es primera vez que ustedes están viendo estas sesiones de Apocalipsis, les sugiero que ustedes partan viéndolo desde el inicio, desde el capítulo 1. Es tan bonito poder ver cómo Cristo es revelado en cada uno de estos capítulos. Por tanto, les sugiero eso. Obviamente ustedes son libres y bienvenidos de participar también ahora, pero siempre es bueno, ¿no es cierto?, poder estudiar un texto dentro de todo su contexto, porque si no a veces uno saca de contexto los textos, ¿sí? Por tanto, mis queridos, estamos en el capítulo 6. Alcanzamos a introducirlo la semana pasada y vuelvo a leer los versículos iniciales sobre todo, y les recuerdo que lo que estamos viendo es que el Cordero de Dios está abriendo el rollo con sus sellos. Si usted no tiene ni idea de lo que estoy hablando, probablemente es porque no ha visto las sesiones anteriores. Ahí la idea es que se pueda poner al día, ¿no es cierto?, para que entendamos bien de qué cordero está hablando, de qué rollo está hablando, de qué sellos, ¿no es cierto?, y qué es lo que está aconteciendo. Entonces, el cordero está abriendo los sellos de este pergamino o de este papiro, y dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven, mira. Voy a leerlo en la Biblia textual de acuerdo a lo que estudiamos la vez pasada, ¿no es cierto? Dice: y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: sal. Y salió otro caballo rojo encendido, y al que lo montaba le fue dado quitar la paz de la tierra, y que se mataran unos a otros, y le fue dada una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: sal, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano, y oí como una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 cuartillo de trigo por 1 denario, y 3 cuartillos de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: sal. Y miré, y aquí un caballo pálido, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y Hades seguía tras él. Y le fue dada autoridad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y por las fieras de la tierra. La semana pasada alcanzamos a introducir este texto y conversamos respecto a la postura que estamos tomando al analizar este texto. Estamos tomando una postura más bien futurista en cuanto a decir de que esto no aconteció en el primer siglo, sino que creemos que va a acontecer más bien hacia el final de esta era. Tal vez ya sea que este proceso se haya iniciado ya en nuestra época o aún por delante, pero no situado hacia el primer siglo, sino que más bien hacia el tiempo final previo al retorno de Jesucristo. Está el Cordero de Dios, que es Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, que es digno de toda gloria, que toma este rollo de la mano derecha del Padre que está sentado en el trono y empieza a abrir estos sellos, y estos sellos los va abriendo rápidamente, y mientras va abriendo un sello tras otro, estos sellos están encadenados el uno con el otro. Resulta que él, cuando abre un sello, de alguna manera esto es una orden o un dictamen a uno de los 4 querubines. Y uno de estos 4 querubines o seres vivientes dan una orden y dicen: sal, o dicen: ven. Le explicaba la vez pasada que la Reina Valera en realidad lo traduce ven y mira, y da la impresión en la Reina Valera como si estuviese hablando hacia Juan. Pero las demás versiones hablan más bien, es como si se estuviese refiriendo en realidad a que cada ser viviente está llamando a uno de los caballos o de los jinetes. Es una traducción que parece ser más adecuada de acuerdo a las demás traducciones, de acuerdo a la Biblia textual, a la NBI o a la LBLA. ¿Ya? Entonces, los 4 seres vivientes dan este dictamen
o esta orden a los caballos con sus jinetes, quienes salen a ejecutar estos azotes en la tierra. Estuvimos viendo que estos caballos no es algo que solamente vemos que acontece en el futuro en Apocalipsis, no son llamados, por así decirlo, los caballos del Apocalipsis simplemente, sino que también vemos que acontecieron también en el pasado. Los vemos, leímos la vez pasada que Zacarías también los menciona, y que los textos bíblicos los mencionan como los vientos de Dios. Ya, los vientos de Dios. El término viento es bien especial en el hebreo, es ruaj, que también significa espíritu. Por tanto, los vientos de Dios son también espíritus de Dios que entendemos que son ángeles que ejecutan esto. Esto lo vemos no solo en esos textos, sino que, por ejemplo, si les muestro acá Salmos, el texto de Salmo, en Salmo 104, dice lo siguiente. Dice el Salmo 104, versículo 4: el que hace los vientos sus mensajeros, y de las flamas de fuego sus ministros. ¿Quién hace de sus vientos mensajeros? El Señor. El Señor es tan poderoso que Él está sobre todo. Él está sobre los querubines y también sobre estos vientos mensajeros. Ahora, ¿cómo sabemos que son ángeles? ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento cita este texto en Hebreos 1:7 y dice que se refiere a ángeles. Por tanto, ahí tenemos una cita segura de que cuando la Biblia habla de estos vientos mensajeros, está hablando de ángeles, porque Hebreos 1:7 lo cita hablando de ángeles. Ya, eso en primer lugar. Ahora bien, hay otros textos interesantes que nos hacen comprender un poco más todo esto de los vientos, ya cómo la Biblia menciona esto de los vientos, estos mensajeros de Dios, y cómo ejecutan estas órdenes de Dios. En Jeremías 49, versículo 36, leemos lo siguiente. Dice: traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 confines de los cielos, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no lleguen los fugitivos de Elam. Aquí Dios, por medio del profeta Jeremías, está dictaminando un juicio contra Elam, este pueblo gentil o pagano que era malvado, y dice: yo voy a destruirlos. Pero para mencionar eso, lo dice de la siguiente forma. Él dice: yo envío mis 4 vientos. Fíjense, parecido, ¿no es cierto?, a lo que veíamos en la literatura apocalíptica. Dice: envío los 4 vientos de los 4 confines de la tierra. ¿Se acuerdan que yo les dije que el número 4 habla de la amplitud y de los 4 puntos cardinales? Entonces Dios dice: yo envío los vientos, envío estos mensajeros, estos ángeles, que los van a aventar. Y aquí hay una figura que es potente, que vemos reiteradamente en el Antiguo Testamento. Dice: Dios envía a estos ángeles a aventar la era y hoy en día se entiende poco el término, pero tiene que ver con esto, que en el campo uno toma el trigo. Ya actualmente está todo industrializado, pero de una manera más rudimentaria uno tomaba el trigo, ¿no es cierto? Uno de alguna forma empezaba a golpear ¿cómo se llama? Esta gavilla, y la semilla quedaba afuera, pero quedaba con paja también, con paja molida entre medio. Y cuando uno le tira aire, cuando uno sopla, la paja sale volando y lo que queda es la semilla. Ya, entonces la Biblia hace muchas veces esta referencia a que el impío es como la paja, y Dios empieza a soplar y pasa, porque el ser humano es como maleza que un día está y al otro día ya no está. ¿Y quién permanece? El que está en Cristo. El trigo permanece, pero no la cizaña. Entonces esta figura del viento va a ser ocupada muchas veces en la escritura. Por ejemplo, acá cuando dice sobre Elam: yo voy a aventarlos, voy a enviar mis 4 vientos. Es una visitación que Dios envía cada cierto tiempo a distintas naciones en distintas épocas donde hay hambrunas, guerras, plagas, y eso de alguna forma, por un lado, sopla al impío, elimina el pecado de la tierra, porque el pecado, recuerden, está en el corazón humano. Entonces Dios ejecuta el juicio, saca a los impíos, y lo que queda es el trigo. En ese sentido, es la misma figura que ocupa el Salmo 1, ¿no es cierto?, cuando dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo malo, ni se detuvo en camino pecadores. ¿Se acuerdan de ese salmo? Dice: será como un árbol plantado. En cambio, dice el malvado: no así los malos, que son como la paja que arrebata el viento. ¿Ven? La misma figura.
donde Dios envía cada cierto tiempo un viento, que son épocas de prueba, épocas de juicio, épocas de hambruna, de peste, ¿no es cierto? Donde por un lado Dios ejecuta un juicio, donde el impío es eliminado, pero también es un llamado de misericordia, porque hay muchos que quedan, y para ellos Dios los está llamando a arrepentimiento, le está dando aún más tiempo. Podría haberlos eliminado, pero no lo hizo, les da más tiempo. Isaías 41 sigue la misma figura del viento, ya, para que entendamos el símbolo potente detrás de estos caballos que pasan soplando, ¿no es cierto? Isaías 41, 16 dice: los aventarás y el viento se los llevará y los esparcirá el torbellino. Pero tú, le dice al pueblo de Dios, te regocijarás con Jehová y te gloriarás en el Santo Israel. Nuevamente la misma figura. Viene el viento de Dios que aventa la era, que levanta la paja molida, que sale volando el impío. Pero el que está en Cristo, el grano, está firme, se regocija y se gloría en el Santo de Israel. Así que cuando estamos hablando de una época donde donde el Cordero empieza a abrir los sellos y vienen estos ruaj de Dios, estos vientos de Dios, ya estos caballos que pasan soplando, claro, traen hambruna, pestes, hambres, pero lo que hacen es que por un lado es juicio de Dios, sí, donde aventa a la paja, pero por otro lado misericordia, donde llama a muchos al arrepentimiento. Y de esta manera vemos que el Señor ejecuta su plan, ¿no es cierto? Y Él establece su reino, como lo vemos claramente en el precioso libro de Daniel, que también ocupa la misma figura. El libro de Daniel, por ejemplo, en Daniel 7 dice: habló Daniel y dijo: miraba yo en mi visión nocturna, y aquí los 4 vientos de los cielos se desataron sobre el gran mar, y 4 grandes bestias, y diferente una a la otra, subieron del mar. Ahí nuevamente, los ángeles de Dios, el viento que viene de los cielos. Esto nada parte acá en la tierra. Los dictámenes parten en el cielo. Y cuando Dios daba los dictámenes, se levantan estos imperios mundiales, que en capítulo 7 de Daniel son estas bestias, son los imperios mundiales. Pero todo esto es dictaminado por el Dios soberano. No es algo que atonta y aloca, ¿no? El Señor tiene el control. Sí, el Señor tiene control incluso sobre el mal y sobre el pecado humano. Es el Señor el que está ejecutando todo su plan perfecto. Él es soberano, en Él descansamos, estamos tranquilos. Parece que el mundo salió de control, ¿no es cierto?, con COVID y guerra y tantas cosas, pero no, al Señor no se le escapó nada. Nada salió del control. En Daniel 2, versículo 35 dice: entonces fueron desmenuzados juntamente el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, que el viento arrebata sin que de ellos quede rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen vino a ser un gran monte que llenó toda la tierra. En capítulo 2 de Daniel, el rey Nabucodonosor ve una gran estatua que representa todos los imperios del mundo. Grandes imperios. Y resulta que esa estatua, dice el Señor, y aquí está la conclusión, es desmenuzada por una piedrecita, la piedra angular, que es Cristo. Una piedra que empieza a crecer y pasa a ser un monte, el monte de Sion, Jesucristo. Jesucristo con su iglesia, donde nosotros somos las piedras vivas que estamos en ese templo de Dios. Y dice que todos los demás, esos grandes esplendores, Babilonia y tantos imperios, todo desapareció, dice. Fue llevado como el viento. Y nuevamente la misma figura. Pasó el viento de Dios. Pasaron las pestes, las hambres, las guerras, todos los imperios pasaron. Pero Cristo no pasa. La palabra de Dios es eterna y su palabra nunca pasa. ¿Y quién es la palabra de Dios? El verbo de Dios. El verbo de Dios. Entonces, este repaso era para que entendamos la figura que estamos leyendo cuando llegamos al final de la escritura. Y recuerden que en Apocalipsis se recopilan todas las figuras de la Biblia, ¿ya? Se recopilan y se ponen acá. Cuando miramos estos 4 caballos del Apocalipsis, entonces, no son 4 demonios, son ángeles del Señor, enviados en un tiempo de visitación, un tiempo de juicio, que se ha vivido muchas veces a lo largo de la historia, pero que hacia el final darán inicio, a diferencia de otras épocas de la vida, darán inicio ya a la destrucción final. Estos 4 caballos, como les decía, han acontecido antes: Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Edad Media, qué sé yo,
todas las épocas que han habido, o la época de la peste, ¿se acuerdan? La época de la peste negra, donde un tercio de Europa murió. ¡Qué tremendo! Hay claramente una visitación del caballo amarillo, ¿no es cierto? Pero después todo se normalizó y la vida continuó. Hacia el final, cuando estemos ya prontos a la venida del Señor, ¿cómo sabremos que estamos prontos a la venida del Señor? Porque después de que pasen estos 4 caballos, no se va a normalizar, sino que va a dar inicio a una época como nunca antes. Trompetas y copas. Una época del imperio mundial del anticristo, una época que va a ser como nunca antes. Y ahí nos vamos a dar cuenta, aquí ya hemos llegado al final, porque pasaron estos 4 caballos y no volvió a la normalidad, sino que esto llevó a desencadenar todos los procesos finales. Entonces, por eso es distintivo esta visitación de los vientos de Dios en Apocalipsis 6. Es distinto a todo lo que aconteció en la historia. Va a haber un desenvolvimiento que va a ser distinto a lo que se ha visto, ¿ya? Y, como les decía, va a dar inicio a esta época de 7 sellos, después 7 trompetas y 7 copas, y cada vez los juicios van a ir aumentando. Es como esta parturienta que tiene dolores de parto, y donde Cristo mismo dijo, la guerra, los terremotos son dolores de parto. Pero eso va a ir aumentando y cada día va a ser más fuerte hasta que estemos en el expulsivo, y ahí ya la mujer empieza a gemir, ¿no es cierto? Y cada vez las contracciones son más largas y las contracciones empiezan a ser más seguidas, una sobre la otra, ¿hasta qué? Hasta que nace el precioso bebé, hasta que nace cielo nuevo, tierra nueva, con la venida de nuestro amado Señor Jesucristo, que es lo que anhelamos. Por tanto, no tememos al expulsivo, sino que anhelamos que venga el expulsivo. Y claro, es como agridulce, porque uno dice, ¿cómo voy a querer este dolor? Que vengan estos dolores, las copas, las trompetas, ¿cómo quiero? Sí, lo queremos, mis queridos, porque queremos que nazca luego el nuevo mundo, el cielo nuevo y la nueva tierra, donde no habrá pecado, donde no habrá maldad, solamente habrá justicia y perfección. Entonces, entendiendo ese contexto general, analicemos un poco ahora estos caballos. A ver, cada caballo es enviado o es llamado por un querubín especial, específico. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto querubín. Y si esto se conlleva con la descripción, el orden que tiene Apocalipsis 4, significa que el primer querubín, el con cara de león, llama al caballo blanco. El con cara de toro estaría llamando al caballo rojo. El con cara humana estaría llamando al caballo negro de la inflación, y el caballo, el querubín con cara de águila estaría llamando al de la muerte, al caballo amarillo. Esto, hay una cierta relación ahí, como vemos, porque ¿qué significa y qué simboliza el caballo blanco? El caballo blanco, los caballos blancos eran ocupados por los emperadores conquistadores, sobre todo en la época de Roma. El conquistador ocupaba un caballo blanco, habla de conquista, habla de victoria. El caballo blanco es un caballo victorioso. Para aquellos que interpretan esta sección de Apocalipsis 6 como algo que aconteció en el siglo I, en el pasado, ven aquí, por ejemplo, en el caballo blanco, ven a Cristo y ven el Evangelio triunfante. Ahora bien, es difícil pensar que en este punto donde estamos abriendo los sellos, ¿no es cierto? Y vemos que los sellos siempre han representado en la Biblia, o sea, los caballos, perdón, han representado azotes. Es difícil pensar que se trata de Cristo y que se trata del Evangelio, porque estamos hablando de un azote, ¿no es cierto?, que viene de parte del Señor. Y lo otro que también nos hace pensar de que no es Cristo, es que dice que le fue dada una corona. ¿Y quién le da esa corona? Claramente, o el Cordero o los querubines. El Cordero ya está coronado, los querubines están ahí. Entonces este es un ser inferior al Cordero y los querubines. Por tanto, no estamos pensando en Cristo. No estamos pensando que este jinete es Cristo ni el Evangelio. Parece ser una figura muy forzada. Entiendo, sí, que muchos tienen esa figura, pero la veo forzada en el texto. Da más bien la impresión de que este es un azote. Es uno, al igual que los otros 3 caballos, ¿no es cierto? Son estos vientos que vienen a aventar la era, y dentro del contexto amplio y de toda la escritura, estaríamos hablando entonces de un caballo de conquista, que viene a conquistar, y que viene a conquistar tierras lejanas, porque dice que el que lo montaba tenía un arco. El arco tira flechas, conquista desde lejos.
El caballo va rápido, el caballo conquistador, el que lo monta tiene un arco y tira flecha, el que lo monta le da una corona, y la corona simboliza dominio, es decir, empieza a conquistar, empieza a dominar, y sale venciendo y para vencer. Empieza a vencer y sigue venciendo. Es por eso que otro gran grupo, ¿no es cierto?, de intérpretes que ven esto más en el futuro, lo ven en esto la figura del anticristo, o ven en esto la figura de este poder mundial final que va a tomar, que va a conquistar. Y sí, la verdad es que yo me inclino un poco más a eso, tal vez no tan específicamente al anticristo. Yo creo que es precisamente probablemente se trate del el imperio conquistador final que surge. Ahora, cada cierto tiempo han salido estos caballos blancos en la historia, ¿sí? Como por ejemplo en la época de Grecia, ¿no es cierto?, donde Alejandro Magno conquistó, pero en poquitos años conquistó, pero todo el Medio Oriente. Pero claramente hacia el final, ya cuando por última vez salgan estos 4 caballos, esta conquista va a ser mucho más amplia, mucho más grande, mucho más mundial. Ya va a ser un inicio donde va a vencer, donde va a abarcar tal vez un cuarto de la tierra y va a seguir venciendo después en las trompetas, ¿no es cierto?, hasta ser destruido en las copas. Por tanto, sí, da la impresión de que este caballo habla de un poderío conquistador, un imperio, puede ser una nación, puede ser, aunque también podría ser una figura como la ONU, no sé, como una alianza mundial, ¿no es cierto? Y en ese sentido no quiero ser especulativo, mis queridos, la verdad es que prefiero ceñirme al texto. Intentemos ser humildes en esto, ¿no es cierto? Obviamente uno siempre puede especular, pero no tenemos plena certeza de qué tipo de conquista, si esto será la ONU conquistando un imperio mundial o cómo es. No lo sabemos bien, mis queridos, no lo sabemos bien. Pero sí sabemos que son figuras de conquista. Y por ahí va a ir entonces este caballo blanco. Cuando vaya aconteciendo nos vamos a dar cuenta de qué se trata. Y inmediatamente se abre el segundo sello, que habla de este segundo ser viviente que dice sale, y el que sale es un caballo rojo. Rojo como la sangre, ¿no es cierto? Un rojo encendido como el fuego. Y al que lo montaba le fue dado quitar la paz de la tierra y que se mataran unos a otros, y le fue dada una gran espada. Por tanto, aquí ya tenemos 2 caballos, un caballo lleva a otro, un caballo que es el conquistador, y acto seguido vemos una guerra. Y vemos una guerra que pareciera ser grande porque hay harta mortandad, hay una gran espada, pareciera ser una guerra mundial, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial sabemos que se llama mundial aunque no abarcó todo el planeta. Probablemente a este nivel estaría abarcando a más países aún que la Segunda Guerra Mundial. Como les decía, la única referencia que tenemos es hacia el 4.º caballo cuando dice que abarca un cuarto de la Tierra. Por tanto, es una guerra mundial grandota, ¿sí? Donde el Cordero dice, abre un sello, un ser viviente dice sale, y sale este segundo caballo. Entonces tenemos un primer caballo blanco con el que lo monta, que es el de la conquista, un segundo caballo, ¿no es cierto?, que va a permitir una guerra mundial. Y se me olvidó decirles, ¿no es cierto?, para aquellos que piensan que el jinete del primer caballo es el anticristo, no concuerda con la interpretación que yo les acabo de dar respecto a toda la escritura, que los jinetes que montan estos caballos son ángeles, que permiten que esto se lleve a cabo. Por tanto, el jinete del caballo blanco permite que un reino y un rey se posicione como conquistador, ¿ya? No está hablando del anticristo, sino que un ángel que permite que eso se lleve a cabo. Y en este caso, en el caballo rojo lo mismo, un ángel, ¿no es cierto?, con una gran espada que lleva e incita a las naciones a una gran guerra. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía sal, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: un cuartillo de trigo por un denario y 3 cuartillos de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. A ver, básicamente aquí no son términos que nosotros entendemos hoy en día, ¿no es cierto?, el denario, el cuartillo, pero para resumírselo, aquí está hablando de una inflación. Está hablando de que algo que normalmente tiene un precio de 1.000 pesos, de repente pasa a tener un precio de 10.000 pesos y de repente pasa a tener un precio de 100.000 pesos, es decir, una gran inflación que ocurre a gran escala, no solo a escala de un país.
En ese sentido, la época de crisis económica, ¿no es cierto?, mundial que ha llevado a esta crisis pandémica del COVID, nos hace alertarnos. ¿No estará pasando precisamente esto? Podría ser, mis queridos, podría ser. No lo sabemos bien, pero podría ser, ¿no es cierto? Y está hablando entonces de una gran inflación que se va llevando a cabo. Pero ojo, es una inflación que, si bien se lleva a cabo con restricciones. Con restricciones. Solo parcial. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice, no dañes el aceite ni el vino. Por tanto, está aconteciendo una gran inflación, ya es un azote, pero los sellos son azotes parciales, no son azotes totales. Estamos iniciando el dolor de parto. Por tanto, sí, ya no está la prosperidad económica de los últimos años y todo, y mucho se ha perdido, pero no todo, no todo. Y cuando menciona aceite y vino, menciona cosas que son sustanciales y que están relacionados a lo que el Salmo 104 dice. El Salmo 104 dice respecto a eso en el versículo 15: y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace brillar su rostro, y el alimento que sustenta el corazón del hombre. Fíjense cómo el vino, la Biblia lo relaciona a la alegría, y el aceite al rostro que brilla. Por tanto, cuando dice en esta sección de Apocalipsis, no dañes el vino ni el aceite, es porque no se ha ido toda la alegría de la tierra aún. ¿Me entienden? No estamos en las copas, estamos en los sellos. Es terrible, pero aún brilla el sol. En cambio, las copas, ya el sol no, hay oscuridad, ¿ya? Aún hay alegría, aún el rostro brilla. Es decir, hay inflación, sí, es terrible, sí, hay harto juicio, pero aún es tiempo de misericordia y de arrepentimiento. Hay algo progresivo que no va a parar, pero que va en aumento, que va de a poco. En Jeremías 15 leemos lo siguiente, y que nos da la explicación un poco de esto. Dice: Jehová me respondió, aunque estuvieran delante Moisés y Samuel, no me conmovería por este pueblo. Échalos, que salgan de mi presencia. El Señor en la época de Jeremías les dijo: ¿sabes qué? Este pueblo ha estado tan mal, y tantos siglos, tan mal, que ya estoy cansado de tener compasión de ellos. Ya estoy cansado, ya ni siquiera ores por ellos. Ni siquiera si estuvieras orando ahora Moisés y Samuel, tampoco los tomaría en cuenta, dice, porque ya ha sido mucha la maldad. Si te preguntan, ¿a dónde saldremos?, les dirás, así dice Jehová: el destinado a muerte, a muerte. El destinado a espada, a espada. El destinado a hambre, a hambre. El destinado a cautiverio. Fíjense, es bien parecido esto, ¿no es cierto?, a lo que aparece ahí en los caballos. ¿Ah? La muerte, la espada, el hambre, el cautiverio. Señalaré sobre ellos 4 linajes de azotes, dice Jehová. Esto fue en la época de la destrucción de Jerusalén. La espada para matar, los perros para despedazar, las aves del cielo, las bestias de la tierra para devorar y destruir. Fíjense, aparecen también las bestias y la espada. Y nos menciona como azotes, y menciona estos 4 azotes. Es un poco recordándoles que estos azotes han venido reiteradamente en la historia, solo que estos azotes finales de los sellos dan inicio a algo distinto, ¿no es cierto? Los haré escarmiento de todos los reinos de la tierra a causa de Manasés ben Isaías, hijo de Ezequías, rey de Judá, por todo lo que hizo en Jerusalén. Oh Jerusalén, ¿quién tendrá piedad de ti? ¿Quién te compadecerá? ¿Quién se desviará para preguntar acerca de ti? Tú me rechazaste, te volviste atrás, dice Jehová, y yo extendí mi brazo para aniquilarte. Estoy harto de compadecerme. Qué fuerte esto, ¿ah? Estoy harto de compadecerme. El Señor es misericordioso, sí. Es tardo para la ira, sí, es muy tardo para la ira. Pero Él no puede simplemente dejar el castigo para siempre. No, porque Él es justo. Él es justo. Él no puede simplemente decirle a un asesino de niños, ¿no es cierto? Sí, no hay problema, sigue asesinando para siempre. No lo va a permitir. Él le da tiempo de arrepentimiento, pero llega el momento donde hasta ahí llegó su tiempo. No puede seguir asesinando. No, él dice: ya estoy harto de compadecerme. Los aventaré con el aventador hasta las puertas de esta tierra. Fíjense, la misma figura que les mencioné, ¿no es cierto?, en tantos textos. Y los privaré de hijos. Destruiré a mi pueblo, porque no se han vuelto de sus caminos. Destruiré a mi pueblo, porque no se han vuelto de sus caminos. El Señor empieza a ejecutar estos juicios y dice:
vuélvanse del camino, vuélvanse, pero no se han vuelto, no se vuelven. La Reina Valera lo dice de esta manera: aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo y los desbaraté, no se volvieron de sus caminos, aunque yo hice estas cosas. Es decir, el Señor va permitiendo juicios, pero todos esos juicios, si bien son castigos por un lado, por otro lado son llamados de misericordia, donde Dios dice, por favor, vuélvanse atrás, por favor, vuélvanse atrás. Entonces tenemos estos asolamientos que se están llevando a cabo en la liberación en la apertura de estos sellos y la liberación de estos caballos con sus jinetes que llevan a cabo. Y dentro de eso está este jinete negro, ¿no es cierto?, que lleva a la inflación y que, claro, hay una crisis económica, mucho se pierde, pero aún no todo, porque hay un llamado a misericordia de Dios aún. Dice, no dañes el aceite ni el vino. Y cuando abrió el cuarto sello, oí al cuarto ser viviente, es decir, el águila, ¿no es cierto?, que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Qué semejante este texto al que leíamos de Jeremías, ¿no es cierto? Matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. Y tal vez tú dices, bueno, esta espada, ¿a qué se referirá si ya más arriba había una guerra? Sí, es verdad, arriba menciona guerras y conquistas en el primer y segundo caballo, pero este caballo pareciera ser la violencia de la persona en sí mismo, es decir, los delincuentes matando o gente matando por las calles, ¿no es cierto? Y un desorden civil completo donde cada uno mata a su prójimo. Va más allá de una guerra entre naciones. Está mencionando acá más bien una espada entre personas, entre personas de la misma nación. Probablemente secundario al hambre, ¿no es cierto? Y un hambre que probablemente está relacionado a la inflación, y todo esto lleva a mortandad y también lleva a que las fieras estén descontroladas de la tierra, las bestias de la tierra. Por tanto, mis queridos, una vez que empiezan a soplar estos vientos, que pasan estos caballos, todo esto va desencadenándose rápidamente, los sellos se van abriendo rápidamente y todo esto va aconteciendo. Y tal vez tú dices, qué terrible todo esto. Y la Biblia te dice, mira, todo esto son solo dolores iniciales de parto. Todos estos son solo dolores iniciales de parto. Eso es para desanimarte, no es para desanimarte. Es al revés. Es para que te llenes del aceite del Espíritu. Para que no te pille como estas 10 vírgenes que menciona Mateo 25, que la verdad es que a algunas el aceite reserva no le alcanzó hasta la venida de Cristo. Y a otras sí. Ahora tú dices, probablemente yo ya no voy a estar en esa época porque el Señor nos va a buscar antes. Podría ser, aunque la postura respecto a las posturas distintas respecto al arrebatamiento de la iglesia se las voy a mencionar más adelante. Todavía no. Algunos sostienen que para esta época de los sellos ya no estamos. Ahora bien, históricamente es difícil sostener eso, porque históricamente la iglesia efectivamente ha estado cuando se han liberado los caballos en las distintas épocas. La iglesia estuvo en la Segunda Guerra Mundial y el pueblo de Dios estuvo en medio de la destrucción de Jerusalén también, estaba Jeremías. Por lo tanto, históricamente la verdad es que la iglesia y el pueblo de Dios ha atravesado estos periodos donde estos caballos estos vientos se han liberado por parte de Dios. Por tanto, tú y yo más bien debemos prepararnos y fortalecernos para vivir estas épocas de destrucción. ¿Y por qué el Señor nos tiene probablemente en medio de esas épocas? Bueno, por su misericordia. Porque ¿quién va a entregar el mensaje de salvación de Jesucristo? Mis queridos, cuando esté el caos y cuando esté el desorden, cuando reine la mortandad, estaremos tú y yo para predicar la vida, para predicar el mensaje de misericordia, el mensaje de arrepentimiento. Estaremos tú y yo para decirle a la gente, entren al arca, entren al arca. No sigas viviendo, no sigas poniendo tu esperanza en esta tierra. Y ahí es donde también estos juicios son un acto de misericordia a Dios. Porque el ser humano en su idolatría adora la creación. Y no quiere soltar a la creación, no quiere mirar al Creador. Hasta que el Creador a la fuerza nos empieza a quitar las seguridades que tenemos. Y empieza a haber enfermedades, pandemias, guerras, mortandades. Y cuando tú ya ves que, oye, no me queda nada en esta tierra, muchos rebeldes ahí empiezan a elevar la mirada al cielo y dicen, Señor, en realidad no quiero nada de esta tierra, no me queda nada.
Por tanto, el Señor también en esas épocas vota nuestras idolatrías. Y por eso también es un acto de amor. Cuando el Señor a la fuerza nos quita la plata y permite hambruna. ¿Por qué? Porque el Señor está llamando y te dice, la plata no lo es todo. Cuando tú te vayas a la tumba no te vas a llevar nada de esta tierra. ¿Por qué fijan los ojos en esta tierra? Esta tierra va a pasar. Esta tierra va a pasar. Cuando el Señor permite estos tiempos de liberación de los cuatro vientos, de azotes, el Señor está llamando al mundo. El Señor, como les decía, podría destruir el mundo así, en un segundo, pero no lo hace. Él lo hace paulatinamente y sí, hay mortandad y es duro y es difícil, pero al mismo tiempo Él llama y dice, tú eres extranjero y peregrino. No te aferras a esta tierra, afírmate en el Señor. Y tú y yo estaremos a cargo en ese tiempo de precisamente, y en este tiempo, hoy día, ¿no es cierto?, donde estamos viendo esto, hoy día estamos llamados a decirle a la gente, hay esperanza, pero no es ahora. La esperanza debe estar puesta en Cristo y en el cielo nuevo y una tierra nueva donde no habrá espada, ni hambre, ni mortandad, ni bestias que coman, sino que al revés, donde el león estará junto al cabrito, donde el lobo, ¿no es cierto?, estará junto a la ovejita y no la comerá, y donde el niño jugará con la serpiente y no habrá ningún problema. No ponga la esperanza en este mundo que es perecedero, que es pasajero. Ponga la esperanza en Cristo, que es soberano, que está por sobre todo. Mis queridos, cuando empecemos a vivir todas estas cosas, y tal vez ya la estamos viviendo, como les decía, puede ser que ya estemos viviendo esta apertura de sello y estos caballos que están ahí. El tiempo lo dirá si realmente ya estamos ahí. Si realmente ya estamos ahí, recordemos que el que está ejecutando todo esto es el Cordero que está abriendo los sellos. ¿Y por qué lo hace? Es porque Él está tomando el dominio, porque Él está tomando el poder, porque Él está llevando a esta era a lo último, porque Él viene en gloria y majestad. Mis queridos, cuando estas cosas empiezan a acontecer, dice la Escritura, ustedes levanten la cabeza y llénense de ánimo, porque ya viene el Señor. Por tanto, no se desanimen, queridas ovejitas del Señor, no se desanimen. Ustedes tienen este vasito de esperanza que pueden llevar a todos los sedientos. Esa agua se llama Jesús. Predica el Evangelio. En medio de estos tiempos de caos, predica el Evangelio. Y recuerda que en realidad se ve caótico, pero no es caótico. El Señor tiene el control. El Señor está llevando esto a cabo. ¿Tendrá un precio esto? Sí. ¿Llevar el vasito? Sí, va a tener un precio. Probablemente va a tener un precio, el quinto sello. Pero eso lo hablaremos en una siguiente ocasión. Vamos a orar. Padre Santo, tú estás sobre todo. Tú reinas sobre todo. Cordero de Dios, te damos gracias. Porque el poder, la gloria, está en tus manos. Porque tú llevas a cabo el final de esta era. Te alabamos. Espíritu Santo, llénanos para en esta época poder llevar tu mensaje de esperanza a los sedientos. No para desesperarnos nosotros, porque nosotros entendemos, Señor, que estamos firmes en ti. Entendemos que vamos a un reino eterno, sino que podamos, Señor, en tranquilidad y en paz, ser llenos de ti y llevar este vasito de agua a los sedientos, Señor, que podamos entregar a Cristo en toda época, en épocas de 4 caballos, en épocas donde tu viento, Señor, sopla sobre los impíos. Ayúdanos, Señor, a predicar el Evangelio, a reunir a tus ovejitas, Señor, porque tú ya vienes. Maranata, gracias Jesucristo, tú vienes. Amén.